¿Qué tal? Buenos días. A esta hora comienza Telenoticias Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que cada semana les ofrecemos los aspectos más destacados de la política del archipiélago, con especial atención, eso sí, al trabajo en la Cámara Autonómica. Esta semana ha habido comisiones, ha habido pleno, han vuelto las tensiones entre gobierno y oposición con más virulencia. Todo eso lo vamos a analizar en un instante con nuestro invitado de hoy. Este es nuestro sumario. El Pleno de la Cámara debatió sobre la fundación de Caja Canarias. El presidente del Gobierno aseguró que la creación de la gestora se fundamenta en poder garantizar la obra social y evitar que 140 millones de euros se queden sin control público, una medida cuestionada por los parlamentarios del Partido Popular. Esta semana el Parlamento ha dado un paso más en el proceso de renovación del régimen económico y fiscal canario. Los diputados trataron de poner de manifiesto la importancia de un instrumento determinante para el desarrollo económico de Canarias a medio y largo plazo. Solo el Grupo Popular se desmarcó de la voluntad de consenso y unidad expresada por el Gobierno y el resto de las formaciones parlamentarias. Si yo fuera James Bond, que no lo soy periodista, para triunfar en el territorio hostil, que es el hemiciclo, necesito un enlace. Y ese enlace siempre ha sido el responsable de comunicación del Parlamento de Canarias. De esta particular manera explica el periodista tinerfeño José Carlos Alberto cuál es su rincón favorito. En nuestra sección podrán conocer cómo fueron sus comienzos dentro de la Cámara Autonómica. Iniciamos ya el repaso a esa actividad parlamentaria de la semana. En el pleno celebrado martes y miércoles, el presidente del Gobierno expuso las claves de crecimiento y empleo que contiene el plan que ha planteado Canarias ante la Unión Europea. Rivero también habló de la posición del Ejecutivo sobre otro tema polémico, la gestora creada para sacar adelante la fundación de Caja Canarias y garantizar la obra social. El presidente del Gobierno abordó en el pleno la controversia surgida en torno a la transformación de la antigua Caja Canarias en una fundación. Rivero afirma que la gestora se creó para garantizar la obra social y evitar que 140 millones de euros se queden sin control público. El Grupo Popular cuestionó la medida. El acuerdo aprobado en Consejo de Gobierno del 27 de marzo de intervenir Caja Canarias huele mal. La gestora política que usted ha puesto al frente de este proceso huele peor. Y la judicialización de este asunto huele a podrido, señor Rivero. El patrimonio de la Caja estaba valorado en 160 millones y al fondo dotacional de la Fundación se incorporaban solo 20 millones, con lo cual 140 millones de euros se quedaban sin el control público. Es decir, estamos aquí en una clara defensa del interés general, pero ustedes en Tebeto, en Repsol y aquí se les ve la patita. Muchas gracias. Rivero explicó el plan de 3.700 millones de euros para fomentar el empleo que ha expuesto ante la Unión Europea, un plan que se desarrollará hasta el año 2020 y que combina la aportación privada con los fondos estructurales que el Gobierno prevé recibir de Europa por la condición ultraperiférica de Canarias. Ahí sumamos 2.400 millones de euros que sumamos a los 1.400 de aportación privada en lo que significan los planes de modernización del sector turístico que incorporamos al plan global especializado que nos pide la Unión Europea. Entre los ejes fundamentales que articulan el plan de crecimiento y empleo están la consolidación del liderazgo de las islas en el sector turístico y el desarrollo del potencial del archipiélago como plataforma logística en el Atlántico. Y otro asunto del que se ha hablado casi a diario desde que se anunció en el debate sobre el estado de la nacionalidad es de la apertura de los colegios y comedores escolares este próximo verano. El vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, explicó los detalles de esta medida. Pérez fue tajante al afirmar que ningún niño se va a quedar sin servicio de comedor por no poder pagarlo y confirmó que así se ha transmitido desde la consejería a la dirección de los centros escolares. El consejero descartó que se trate de una iniciativa improvisada y se mostró igualmente contundente al referirse a las condiciones en las que se va a prestar este servicio. Ningún niño que entra actualmente a los comedores escolares canarios se etiqueta. No tiene por qué. Nuestros niños desde hace muchos años van a los comedores escolares y nadie distingue a aquellos que abonan cuotas de los que no las abonan. Y seguirá siendo así. En invierno, en primavera, en verano y en otoño. Seguirá siendo así.
La tercera reforma del régimen económico y fiscal de Canarias en 40 años es una cuestión de máxima importancia tanto para los grupos parlamentarios como para el Gobierno. Su contenido va a condicionar el futuro económico de las islas, mientras el Ejecutivo y los grupos nacionalistas, socialista y mixto reclaman unidad y consenso. Los populares se han desmarcado con un anuncio inesperado. El proceso de reforma del régimen económico y fiscal de Canarias está en marcha. El REF es una combinación de ventajas fiscales y comerciales que tratan de compensar las dificultades propias de la insularidad y la lejanía del territorio continental. El régimen económico y fiscal canario está reconocido en la disposición adicional tercera de la Constitución. Por lo tanto, la primera condición del REF es que se cumpla. Y la segunda es que esta renovación pues se haga centrando todo el esfuerzo de que aquí pagamos menos impuestos en lo más importante que tiene esta tierra pendiente, que es generar empleo. Hay una serie de temas en el texto actual que lo hacen y que no se ponen en funcionamiento, desde la garantía de una inversión mínima, del artículo 91-92, del acceso al crédito en condiciones especiales mientras no se llegue a un nivel de renta. Todo eso está en el texto actual, pero si sigue estando en el texto actual, pero no está en la realidad, no debe ser un brindis al sol. Se trata de la tercera reforma de calado que afronta la norma más determinante para el desarrollo económico del archipiélago. La ley del REF, señorías, es sin duda un asunto de la máxima trascendencia y por lo tanto es una ley y su contenido se encuentra presente en nuestra vida cotidiana. A veces parece que no, a veces parece que el REF no tiene que ver con la sociedad y el REF forma parte de la vida cotidiana de los canarios y de las Canarias. La propuesta de reforma aprobada por unanimidad en el Parlamento canario fue rechazada en el Congreso durante la última jornada del pasado debate sobre el Estado de la Nación. El Grupo Popular anunció que la reforma del REF será aprobada junto a un impuesto especial sobre las extracciones de petróleo. De forma simultánea a la aprobación de la ley del REF, las Cortes aprobarán un nuevo tributo, una nueva figura impositiva, con naturaleza de impuesto estatal en favor del Tesoro Público de la Comunidad Autónoma de Canarias. El Gobierno solicitó responsabilidad y consenso a los grupos ante la reforma del REF. Realmente, señorías, es mucho lo que nos jugamos. Por eso, desde aquí, una vez más, desde el Gobierno de Canarias apelamos a la responsabilidad, que estoy seguro de que todos vamos a ejercer, dejando paso a la negociación con el Estado y con la Unión Europea. El origen del estatus singular que el régimen económico y fiscal concede a Canarias se sitúa nada menos que en el siglo XVI con la conquista de las islas por parte de la Corona de Castilla. Bueno, pues ya lo han oído, seguro que esa revisión del REF va a seguir dando mucho que hablar. Las sesiones parlamentarias suelen durar muchas horas y siempre hay lugar, como decimos, para anécdotas, situaciones curiosas o comentarios más o menos afortunados. En esta ocasión se produjo un intercambio de alusiones poco habitual. Las protagonistas fueron la diputada popular Aurora del Rosario y la consejera de Empleo, Francisca Luengo. A usted, señora Luengo, se la conoce por ser un conflicto subido a unos tacones. Quiero que se retire aquí, en este momento y en el libro de sesiones, el insulto personal que ha hecho la señora diputada diciendo que soy un conflicto con tacones. Bueno, pues anécdotas al margen. En el pleno de esta semana se ha constatado por primera vez una división entre los dos grupos que sustentan al Gobierno, aunque la sangre, eso sí, no ha llegado al río. El asunto no ha sido otro que la nueva ley de moratoria turística. El Grupo Nacionalista Canario y el Socialista han presentado enmiendas al texto de forma separada. Los puntos que están generando esas discrepancias son el papel de las corporaciones locales en los planes de modernización y la categoría de los establecimientos que se construyan. Ambas formaciones han manifestado su intención de llegar a un consenso en la ponencia sobre la reforma. Precisamente ambos grupos parlamentarios han asegurado que las enmiendas se han presentado por separado para conseguir un mayor consenso con la oposición y no porque no estén de acuerdo socialistas y nacionalistas. Criterio que nos lleva a presentar enmiendas cada grupo por separado, porque entendemos que probablemente de las leyes más importantes de las que se puedan discutir y que se puedan aprobar en esta legislatura, sin duda, es esta, la ley de renovación, modernización turística. Es necesario conseguir después, en la ponencia, el acuerdo con los demás partidos. Entonces hay algunos temas a los que se le dan soluciones que son compatibles las dos, pero diferentes, y eso puede abrir la facilidad de negociar con los otros partidos.
Vamos con más asuntos. El tema de los escraches, las delimitaciones del perímetro en casas de políticos para evitar concentraciones contra los desahucios, sigue siendo noticia. Esta semana, en concreto, por las declaraciones de un miembro del Partido Popular. El exdiputado canario, Sigfrid Soria, publicó en su perfil de Twitter que si algún perro flauta le agrede, se llevará una hostia. Así lo ha dicho textualmente. Además, lo ratificó en una entrevista radiofónica y su partido ha decidido apartarlo como miembro de la Junta Directiva Nacional y abrirle expediente por esas declaraciones. Horas después, Sigfrid Soria pidió disculpas. Y el presidente de la Cámara, Antonio Castro Cordobés, ha recibido esta semana la visita del embajador de Marruecos en España, Amadou Souilem. Souilem acudió al encuentro acompañado por el cónsul en Canarias, Ahmed Musa. La cita se enmarca dentro de una ronda de contactos que el embajador ha mantenido con representantes de distintas instituciones del archipiélago. Y esta semana, en nuestra habitual sección del Rincón, el periodista José Carlos Alberto, de la cadena COPE, nos enseña de una manera un tanto particular cuáles son sus zonas preferidas de la Cámara. Cuando el servicio de inteligencia británico, el MI5, manda a su superagente 007, James Bond, a tierras extranjeras, a territorios hostiles a luchar, siempre encuentra allí un enlace que le proporciona las herramientas para triunfar en su misión. Si yo fuera James Bond, que no lo soy periodista, para triunfar en el territorio hostil, que es el hemiciclo, necesito un enlace. Y ese enlace siempre ha sido el responsable de comunicación del Parlamento de Canarias. Hola, Bea. ¿Cómo estás? Bea y yo nos conocemos hace un montón de tiempo, no porque seamos muy mayores, sino porque empezamos muy temprano. Yo me acuerdo cuando llegué a los 20 años y en el día a día de mi vida hablaba de motos, de pibas, de coches, de la carrera, y llegué aquí y empecé a oír a la gente hablar del REF, de la RIC, de la IEM, del POSEICAN. No entendía absolutamente nada. En el territorio hostil el enlace era en aquel momento Chusi Hernández, que fue la primera responsable de comunicación del Parlamento que conocí. Han pasado un montón de jefes de prensa y todos ellos fantásticos, maravillosos y con una empatía con todos los que necesitamos cualquier cosa ideal. Yo creo que nunca te llegas a dar cuenta en realidad de todo lo que sucede en el Parlamento. No lo saben ni los propios parlamentarios, pero muchas veces se dice que un periodista vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Y estas ventanas del Parlamento, a mí personalmente me han dado mucha más información que lo que ocurre dentro. Te das cuenta de que la persona que está sentada en cualquier silla, además de ser parlamentaria, puede ser concejal de un ayuntamiento determinado. Y si no es por A y es por B, te la encuentras alguna vez en una de estas ventanas. ¿Y de qué hablas? Pues de cosas que no se pueden contar y de algunas cosas que sí se pueden contar y sacas un montón de información. Bueno, pues así ve el Parlamento, José Carlos Alberto. Nosotros conocemos ya a nuestro invitado de este domingo. Nuestro invitado es Francisco Manuel Fajardo Palarea, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Es licenciado en Derecho y su isla de procedencia es Lanzarote. Bueno, pues como acaban de ver, hoy nos acompaña Manuel Fajardo, portavoz del Grupo Socialista. Señor Fajardo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, bien hallado. Esta semana, como hemos visto en el programa, ya ha habido pleno. ¿Con qué se queda el señor Fajardo de todo lo que ha visto esta semana en ese pleno parlamentario? Bueno, en este pleno ha habido cosas muy importantes. Se ha hablado sobre los comedores escolares. Curiosamente, vemos cómo es política habitual dar ruedas de prensa donde se critica y se habla de miserable. Se tilda de miserable a determinadas personas por llevar a cabo determinadas políticas y sin embargo al día siguiente en el pleno se está prácticamente de acuerdo con la medida, siempre se tacha de insuficiente. Se ha hablado del REF, que es algo muy importante para Canarias. Se ha hablado nuevamente de pobreza, que es un tema que está afectando a muchísimos canarios, el tema de la pobreza y de la exclusión social, y hemos aprobado unas proposiciones no de ley, esa entre otras, que yo creo que van a redundar en beneficio de todas aquellas personas que están pasándolo mal y que desde luego no fueron las que causaran esta crisis y sin embargo lo están pagando. Y también hemos discutido, bueno, alguna proposición de ley que tenía que ver con una moción encubierta al gobierno y otras cuestiones que han sido
notoriamente publicadas en los distintos medios de comunicación y que tienen que ver con, bueno, Caja Canarias, otra vez las prospecciones petrolíferas y si le que parece, suele ser habitual en estos temas. Si le parece, vamos a ir analizando cada uno de esos temas poco a poco. Lo que sí he visto en este pleno parlamentario, que parece que sube la tensión un poquito entre gobierno y oposición, parece que se vuelve a ese lenguaje, si cabe, más agresivo, y se ha visto también en este pleno también una discrepancia entre los socios de gobierno, Coalición Canaria, Partido Socialista, con la nueva ley de moratoria turística. ¿Cuáles son los puntos de discrepancia y si son reconducibles? Que los dos partidos han dicho que sí, que buscan el consenso en las enmiendas. Sí, en cuanto al nivel de tensión, no era lo esperable, ¿no? Después de esa mano tendida que, según el Partido Popular, nos hacía a principios de este año, no era previsible que en el mes de abril pudiera pasar lo que está pasando, ¿no? Yo siempre dudé de la sincera voluntad del Partido Popular. Ayer quedó demostrado cuando debatimos esa moción encubierta, donde se explicitó por parte del portavoz del Grupo Popular, el señor Jorge Rodríguez, que no era cierto lo que le dijeron a todos los periodistas de Canarias en una rueda de prensa, ¿no? O sea, no era cierto que el día 28 de febrero hubiera sido firmado ningún acuerdo. Llegó incluso a reconocer que el día 1 de marzo él había presentado esa proposición no de ley porque ya sabía que no iba a haber acuerdo, pese a que habló de que se estaban las postrimerías de saber si lo había o no. Esas son las contradicciones. ¿Pero qué sentido puede tener decir que se quiere llegar a un acuerdo cuando se sabe que no se quiere llegar a un acuerdo, suponiendo que eso sea así, como usted está diciendo? Habría que preguntarle en este caso a aquel que ofreció un acuerdo a sabiendas de que no intentaba llegar al mismo. A mí lo que me preocupa, sinceramente, es que se dé una rueda de prensa y se afirme algo y luego una persona que depende del grupo parlamentario, además que hace las voces de portavoz y que defiende esta proposición no de ley, que vuelvo a repetir, es una reprobación en conjunto a las políticas del Gobierno de Canarias, pues reconozca que lo que dijo su compañero, que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del presidente del Partido Popular a nivel regional y de su portavoz en el Parlamento de Canarias, que lo que dijeron no es verdad, ¿no? Por tanto, para mí es muy grave. Y con respecto a las posibles discrepancias o presuntas discrepancias, no las hay. Lo que ha habido es un trabajo muy arduo dentro de los dos grupos parlamentarios y hemos decidido presentar las enmiendas por separado. Hoy lo han explicado los portavoces que hemos designado, tanto Coalición Canaria como nosotros, para que sean enriquecidas, si es posible, por las enmiendas que a su vez haya presentado el Grupo Mixto y el Partido Popular, y para intentar recoger dentro de esas enmiendas las muchísimas sugerencias y alegaciones que nos han hecho desde diferentes ámbitos, empresarial y desde ámbitos tanto local, ayuntamiento, como cabildicios, porque en la Comisión General de Cabildos que se celebró con ocasión de los primeros pasos de este proyecto de ley, los cabildos nos expusieron muchísimas demandas y muchísimas aspiraciones y queremos intentar recoger todo, sin que se quiebre nuestro sistema, sin que se quiebre un desarrollo sostenible de Canarias, pero sí intentar hacerlo lo mejor posible para que no ocurra que tengamos que estar modificando la ley dentro de un año. En grandes titulares, ¿qué beneficios va a otorgar esa nueva ley a este archipiélago? Vamos a intentar que esta nueva ley simplifique muchísimo todo lo que son los trámites a la hora de que pueda invertirse en Canarias. Vamos a intentar que esta ley implemente todas las medidas de un desarrollo sostenible de Canarias. Vamos a intentar que con esta ley potenciar el atractivo que tiene Canarias como destino turístico, la recualificación de nuestra oferta turística. De todo lo que hemos podido oír en la Cámara, yo me quedo con una declaración de Miguel Cabrera Pérez Camacho, que han recogido esta semana todos los medios de comunicación, y ha venido a decir el señor Camacho que si en la revisión del REF no se incorpora ese impuesto para la extracción de hidrocarburos, decía que iba a ir de una manera simultánea, no se aprobaría el REF. Condiciona la inclusión de ese impuesto sobre hidrocarburos a la aprobación del REF. Claro, si uno escucha atentamente a Miguel, digo Miguel porque tengo muy buena relación con él, no dijo eso exactamente, lo que dijo es que simultáneamente a la aprobación del documento del REF, se aprobaría un nuevo impuesto de carácter estatal con respecto a Canarias. O sea, no lo unió
a lo que es el documento. No condiciona. Claro, si se le escucha atentamente. Es que si se lee los periódicos parece que se condiciona. Claro, claro. Es que después la interpretación que se ha hecho, salvo que él haya querido decir lo que hayan publicado los periódicos, es eso, ¿no? Claro, si esa es la interpretación, si eso es lo que Miguel intentó decir, me parecería gravísimo, ¿no? A eso le pregunto. Vamos a suponer que la interpretación que hacen los periódicos es buena, porque además lo publican todos prácticamente. Es complicado, se equivoquen todos a la vez. Si fuera esa condición sine qua non para aprobar el REF. Eso no sería un consenso. Es que, vamos a ver, si intentan imponer que para que el gobierno central, antes de negociar con Europa, nos intenta imponer el que tengamos que aceptar el hecho de ese impuesto. No es viable, eso no tendría salida. Se quedaría bloqueada otra vez esa revisión del REF. No, además sería desvirtuar, porque no se discutió de eso. Cuando estuvimos consensuando el documento que salió de Canarias, sería modificar las reglas del juego, modificar el contenido del documento que consensuó por unanimidad el Parlamento de Canarias. Estos días se ha hablado también, señor Fajardo, mucho de desahucios, una iniciativa legislativa popular ha entrado en el Congreso de los Diputados. El PP ya ha dicho que no va a aceptar lo de la dación en pago, que va a buscar otras fórmulas que ellos consideran viables para suavizar la situación, el drama que se está viviendo en toda España. El presidente del Gobierno de Canarias decía esta semana que va a estudiar un decreto ley que se ha aprobado en Andalucía para sancionar a aquellas inmobiliarias o entidades financieras que tengan pisos vacíos y que no los pongan en el mercado del alquiler. Esas sanciones podrían ser hasta de 9.000 euros. ¿En qué va a quedar todo esto y cómo se puede frenar este drama? El tema de asociación es un tema gravísimo. Yo he reconocido públicamente en más de una ocasión que el Partido Socialista, cuando nosotros gobernamos a nivel estatal, debimos de haber acometido reformas tanto de la ley hipotecaria como del reglamento hipotecario que hubieran hecho posible la paralización de situaciones que son de todo punto dramáticas. Y con respecto a la norma andaluza, yo me gusta ser cauteloso porque soy letrado, ahora no en ejercicio, y me gustaría ver no solamente la norma, sino también el expediente entero que dio lugar a la aprobación de esa norma y que contiene obviamente aquellos informes jurídicos que la avalan. ¿Por qué? Porque la norma es muy potente, es muy llamativa, pero muy potente. Ojalá... ¿La ve viable usted que tiene conocimientos jurídicos? Es muy discutible, la norma es muy discutible. Yo por eso tengo que guardar cautela, me gustaría ver toda esa documentación, analizarla, ya la he mandado a pedir, porque en Andalucía gobierna mi partido y Izquierda Unida, para analizarla y luego dar nuestra opinión dentro a nuestros compañeros que están en el gobierno, que a su vez se la trasladen al presidente. Desde luego, si fuera viable, Canarias debería de seguir el ejemplo. Es la manera de ponerse del lado de los ciudadanos y no de las entidades bancarias. Yo creo que la Unión Europea lo ha dejado claro, el Tribunal de Luxemburgo lo ha dejado claro, los jueces ya están tomando decisiones. En mi isla, en Lanzarote, precisamente quizás las más llamativas, a través de la última sentencia del juez Cobo Plana, y yo creo que iba siendo hora de que determinadas prácticas bancarias y de determinados intereses tuvieran algo de coto. Ha citado usted que es de Lanzarote, hablamos hace un instante de esa vinculación, de la aprobación del nuevo REF a ese tributo sobre los hidrocarburos, ese tributo estatal. ¿Cómo está la situación del petróleo? ¿Cómo se ve desde Lanzarote y desde el Partido Socialista los pasos que se van dando? Repsol anunciaba esta semana que va a invertir 7.500 millones de euros en maquinaria para poder realizar esas extracciones. El presidente del gobierno un poco más o menos le decía que si ellos iban a invertir 7.500 millones, lo que se pone en juego son 240.000 millones, que son los ingresos que generaría el turismo canario en el periodo de 20 años. A fecha de hoy, ¿cómo ve la situación, Manuel Fajardo? Mira, Miguel Ángel, yo fui quien en el año 2001, en nombre de la Agrupación Insular de Lanzarote, recurrió el decreto, y en el 2004 nos dio la razón el Tribunal Supremo. Por tanto, mi opinión es totalmente contraria a las prospecciones, porque así lo argumenté ante los tribunales de justicia, en este caso ante el máximo tribunal, por debajo del Tribunal Constitucional, que es nuestro Tribunal Supremo. Por tanto, no al petróleo. Y con respecto a los anuncios que haga Repsol, y lo digo con el máximo respeto, porque con esa compañía privada, esto me hace recordar a la película Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Estos señores creen que nosotros les vamos a poner banderitas en toda Canarias
Y nos puede pasar que pase, como pasaban los vehículos por aquel pueblo que aparecía en esa famosa película, y pasaban de largo y dejaban a todo el mundo colgado con las banderitas y con la banda de música. No, mira, aquí ya somos mayorcitos de edad, y aquí lo que se ha dicho es que antes de que el gobierno adopte cualquier decisión que pudiera afectar al modelo de desarrollo económico de Canarias y en particular de Lanzarote y Fuerteventura, lo mínimo que se le pide a un gobierno que se llame demócrata es que cuente con las autoridades canarias y con las autoridades de Lanzarote y Fuerteventura. Yo le aseguro que si se hiciera hoy una consulta, y es el reto que le hago yo al PP, si se hiciera ahora una consulta, por lo menos en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que se podría acotar a esas dos islas, el rechazo al petróleo es contundente. Lo tiene clarísimo. Clarísimo. Una última cuestión, nos quedan 2 minutos de entrevista. Esta semana el señor Rajoy decía que España podría salir de la recesión en 2014. No se ven brotes verdes, pero sí podría salir de la recesión en 2014. Horas más tarde la Unión Europea decía que no. Que no se dan las circunstancias todavía para salir de esa recesión y que hay que aplicar nuevos recortes, hay que tomar medidas más contundentes para seguir reduciendo el déficit. ¿Usted a quién cree? No es una cuestión de creencia. Yo creo que ninguna persona que se llame socialista puede alegrarse de que se incrementen las listas de paro, que a España le vaya mal. A otros sí les interesó en su día que España fuera mal y que las listas del paro fueran incrementándose. Incluso se llegaron a sacar una fotografía en la cola de una lista del paro diciéndole a millones de españoles que si llegaba a gobernar acabaría con el paro. Por tanto, yo no me alegro de que la cosa vaya mal. Ojalá al señor Rajoy y al Partido Popular le vaya bien al frente del gobierno, porque redundará en beneficio de todos los canarios. Por tanto, no es una cuestión de creencia. El problema es que el señor Rajoy tiene un problema de confianza. El señor Rajoy ha perdido, y basta ver los últimos estudios demoscópicos, muchos millones de personas han perdido la confianza en el Partido Popular y en el señor Rajoy. ¿Por qué? Porque mintieron a la ciudadanía, ni más ni menos. Y por las fechas que maneja el Partido Socialista, supongo que todo deberá irá en función de esos recortes y de las políticas que se establezcan por parte del Estado. Fecha para salida de la crisis. ¿Usted cree que en el 2014 vamos a estar mejor, vamos a estar peor, que la cifra de paro va a seguir creciendo o que por fin se va a poder poner un poquito de...? Yo desearía sinceramente que fuéramos a mejor. Yo creo que ningún partido político puede aspirar o debe de aspirar a presidir un gobierno, a acceder al poder por una crisis. Debería de aspirar. Sí, pero si al PP le va mal, a ustedes le va bien. No, está usted equivocado. Si al PP me alegra oírle eso, me alegra oírle decir que estoy equivocado. Si al PP le va mal, nos va mal a todos los españoles. Si a Mariano Rajoy le va mal, nos va mal a todos los españoles. Yo creo que un partido político debe de ganar unas elecciones porque oferte un mejor programa electoral y haga las cosas mejor que el contrincante. No aprovecharse de una crisis para llegar al poder. No hacer o decir aquello famoso, que usted va a saber a lo que me refiero, de que dejen caer ustedes el país, que ya lo levantaremos nosotros. Eso es vergonzoso. Es una contestación que le dio un alto dirigente a una diputada. ¿Usted le hubiera quitado el pasaporte al señor Urdangarín o lo dejaría que se fuera a trabajar a Qatar tranquilamente? Yo se lo hubiera quitado, porque con Qatar no tenemos tratado de extradición, o sea, se lo hubiera retenido. Porque con Qatar no tenemos tratado de extradición y el señor Rajoy debe ser tratado igual que cualquier otro español. El señor Rajoy no, el señor Urdangarín. El señor Rajoy también. Me quedo con eso. Le invito al señor Fajardo a que se quede con nosotros un instante. Todas las semanas sometemos a otro diputado a cuestiones más personales y bueno, les enseño ya a la persona que nos acompaña esta semana. Pues casi 12, 14 horas juntos con la responsabilidad que tengo como teniente alcalde de San Sebastián de la Gomera. No, casi siempre. Pues depende primero del supermercado de la isla donde lo compre, pero ronda entre el 0,80 y el 0,93. Mucho. 8 o 10 cafés al día. Pues ahora mismo solamente pues caminar. En casa cuando estoy en la Gomera y fuera pues cuando estoy aquí. Misión Olvido de María Dueña. Pues creo que fue el de Maná en el estadio Rodríguez López hace un par de años. Pues en
tienen las respuestas de Víctor Chinea, diputado del Grupo Nacionalista Canario. 8 o 10 cafés, señor Fajardo, se llevaba usted las manos a la cabeza cuando hablaba... Yo es que, si Dios me da salud, el día 29 de abril de este año cumplo 10 años después de un infarto y parada cardiorrespiratoria consecuente de un par de minutos, ¿no? Por tanto, no me puedo tomar ni un solo café. Cuando veo a que Víctor se toma 8 o 10 cafés, y mira que Víctor es una persona muy tranquila, ¿no? Debe de ser que debe tener la tensión muy baja. Pero ¿lo envidia usted? Ojalá me pudiera tomar yo de algún cafecito. Usted lo envidia. En la cocina del Parlamento había allí, el personal del Parlamento siempre está muy atento a todo lo que hacen sus señorías allí. Había siempre un rincón para tomarse ese café. Yo quiero aprovechar, no sé si lo ha hecho alguien en esta serie de entrevistas que hacen ustedes, para hacer, porque creo que desde Justicia, un reconocimiento a todo el personal del Parlamento, desde los ujieres, conserjes, conductores, hasta los letrados, pasando por todos los servicios de la Cámara, el personal que trabaja para los grupos parlamentarios, el personal laboral y funcionarial, incluido el contratado por el propio Parlamento, porque hacen una labor encomiable, porque siempre están a nuestra disposición, porque con el tiempo llegamos incluso a compartir tristezas y alegrías. Y yo creo que es de justicia poner en valor el trabajo que hace todo el personal que trabaja para el Parlamento. El Parlamento no solamente son los miembros de la mesa y los parlamentarios. El Parlamento, hay muchísima gente que trabaja en él y que hace posible que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo en condiciones de dignidad. Pues con ese agradecimiento, que seguro que le van a agradecer todos los miembros de todo el personal que trabaja en el Parlamento, nos vamos a quedar. Manuel Fajardo Palarea, si no lo digo, diputado, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, diputado elegido por la isla de Lanzarote. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de domingo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por haber estado al otro lado de la pantalla un domingo más. Ya saben que tienen una dirección de correo electrónico, parlamento@tvcanaria.tv, para hacernos llegar cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier idea, algo que crean que puede hacer mejor este programa. Nosotros, si les apetece, volvemos a encontrarnos el próximo domingo. Disfruten ustedes de un feliz día.